Te lo he dicho muchas veces y te lo voy a seguir diciendo. Cuando tenés sobras o restos de una comida anterior, no la tires, aprovechala. No es vergüenza aprovechar lo que quedó de una comida de un día para el otro. O varios días, como es puntualmente en este caso. Mira, estos cuatro pedacitos, mira, son cuatro pedacitos, pero capaz que hacen cerca de un kilo. ¿Saben de qué es? ¿Se imaginan de qué es esto? Restos de los asados. A veces quedan las puntitas estas y son puntas finitas y quedan secas. Entonces yo las guardo en el freezer, las conservo. Y bueno, sobre todo en la noche que yo ceno poco, saco un pedacito, lo caliento en el microondas y hay veces que vos lo calentás en el microondas o en el fogón, sería mucho más lindo, pero te queda seco ya de por sí. Seguime en este video que yo te voy a enseñar una forma que vas a ver que te va a encantar de cómo preparar estas puntas de asado, reciclándolas en una comida fácil, rica y muchísimo más que económica. Súper económica. Así que, como siempre, vamos, que ya tengo el fuego prendido y vemos lo que hacemos. Mira para ello todo lo que tengo acá arriba. Bueno, la carne ya la viste. Y es buena, espectacular carne, porque creo que acá hay un trozo, no sé si esto no era entraña, bueno, algún asado ahí. Acá hay uno que tiene un poquito de grasa adentro, pero se seca y a veces es complicado para volverla a humectar. Bueno, yo ya encontré la forma, hay muchas formas, pero yo les voy a mostrar las de hoy. Y sobre todo, vuelvo a insistir, recuperar aquella carne que no la podemos comer así y hacerla de un modo rico. Carne entonces, que ya está asada, pan, dos pancitos o lo que quieran, grasa, porque hoy vamos a cocinar con grasa, grasa vacuna, para hacerla más barata, para hacerla más económica y más sana. Morrón rojo, esto es ajo puerro, perejil, cebolla blanca, dos huevos, un poco de orégano y algo de sal ahí. Miren, lo primero que vamos a hacer, siempre con el razonamiento lógico, desde el momento que yo le digo que la carne está seca, miren, bien finita, hacemos lonchitas lo más finas que puedan. Estas ideas se las doy, lo pueden hacer con carne de puchero, cualquier cosa, como la ropa vieja, porque en realidad con todo este tipo de carne podemos hacer todo ese tipo de cosas, con este tipo de sobrantes. Hay mucha gente que dice, no, yo no como sobrante, no, pero yo vengo de una época, yo no me crié comiendo carne de primera. En la época mía no había supermercados. Me acuerdo de los panchos, cuando tenía, no sé, pero alrededor de 15 años vine a conocerlo. Ahora no todo el mundo va al supermercado a comprar pancho, hamburguesa. No, no. Y bueno, yo llamo a la reflexión. Si un día no tenemos la posibilidad, no, sí, no tenemos todos la posibilidad, por múltiples razones, estamos en un planeta Tierra bastante convulsionado. No tenemos la posibilidad de comprar las cosas. Bueno, nos podemos arreglar con lo que tenemos. Para empezar, tenemos que aprender a usar el fuego. Creo que eso está en la tapa del libro. Usar el fuego lo primero. Y después, arreglarnos como en aquella época, cuando yo era muchacho, no era nada lindo. Había pobreza en serio. No, capaz que a muchos no les gusta lo que voy a decir, pero un poco de pobreza a veces no viene mal. Porque uno aprende a convivir con pocos elementos y a sentirse de que la vida no es solamente para comprar, sino para vivir. Y el cocinar forma parte básica de la esencia de la humanidad. Miren qué abundante cantidad de carne que tengo. Ustedes ven acá que son diferentes. Esto creo que era colita de cuadril. Y bueno, el otro no me atrevo a decir, algún asado de tira puede ser. Así que, con todo esto y todo esto, nos vamos para el fogón y viene la parte más linda, la parte de
elaborarlo, llevarlo a la práctica, que ustedes vean el plato espectacular que va a quedar. Y aparte, el momento ideal para que, para esto, suscríbete. Mirá lo que vamos a hacer. Hoy, por el momento, no voy a hacer llama debajo de la parrilla. Voy a comenzar a trabajar con la brasa. Vamos a poner un poquito de ella. Miren cómo se va calentando. Entonces, le voy a poner más o menos una cucharada y ahí lo vamos a ir llevando. Ahí está, un poquitito, cosa de que se derrita bien. Y ahí ya está caliente prácticamente. Y este es el momento. Acá le comenzamos a poner la carne. Me parece que me quedé chico en la sartén. ¿Ven? Ahí bien suavecito. En primer lugar es calentarlo. Y en segundo lugar, humectar con la grasa toda esta carne que estaba seca. Entonces, de ese modo nosotros humectamos, calentamos la carne y después vemos cómo la adobamos. Pero no se olviden de que acá ya tenemos todo el sabor del asado. Incluso tiene sal. Vamos a poner este tronquito abajo. Así nos ayuda con el calor. Bueno, miren, acá creo que está perfecto. Ya la carne bien humectada. En este momento creo que es el punto ideal. Bueno, vamos a recocinar la carne, sino... Ustedes vieron que tuve que hacer más fuego, porque en realidad ya les dije, estoy trabajando con los dos fuegos, estoy cerquita del fogón de la llama y con la brasa abajo. Y me dio un calor, que tengo más calor que la carne que está ahí adentro. Ahora ya, hacemos este entrevero. Y acá presten atención, porque también, como siempre, presten atención porque acá yo todo lo que les digo es muy importante. La cebollita blanca junto con el morrón, que ya lo tenía picado para no perder tiempo. Y comenzamos a entreverar. Vamos a darle una pequeña cocción. No va a quedar la cebolla ni el morrón frito. Va a quedar ahí, un poquito crocante. Si nosotros le agregáramos líquido o le agregáramos un poquito más de grasa, que puede ser, si a ustedes les gusta lo hacen, sí, bárbaro, nos va a quedar un poquito más transparente, vamos a decir, la cebolla y el morrón un poquito más blanco. Pero no. La idea mía no es que quede de ese modo. Y ahora sí, el puerro. Sí, un poquitito más de grasa va a ir. Una cucharadita más. A este palito prendido me viene bien. Avivamos un poquito. Un poquito de sal, una pizca, porque recuerden que ya tiene la sal más que nada acá por la verdura, ¿verdad? Se me está calentando el mango del sartén también. Esto no podemos decir que sea frito. Esto es recalentado en grasa en realidad. Y esto no es para nada malo. Bueno, si vos tenés indicación médica que no podés comer estas cosas, no las comas. Miren, eso que está saliendo ahí, el vapor de la verdura. Lo vamos a tapar un poquito y de ese modo seguimos cocinando toda la verdura con el mismo vapor. Acá no estamos fritando absolutamente nada. No. Cocinamos la verdura con el mismo vapor. Y seguimos. Porque esto está quedando de retorcerse el bigote y de chuparse los dedos. Bueno, creo que acá está. Porque ahora sí se le terminó el líquido de los vegetales. Entonces, ya que estamos acá, en este punto, que tenemos todos los sabores incorporados, le ponemos un poquito de perejil. Revolvemos bien. Esto no precisa que se cocine mucho, el perejil, así nomás como está. Si le quieren poner pimienta, le quieren poner otro tipo de condimento, pónganle lo que quieran.
Pero de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, que es con carnes uruguayas que tienen, al menos por lo que yo conozco, tienen un sabor espectacular, no les aconsejo que le pongan otro aderezo. Pero si ustedes consideran que para el paladar de ustedes puede llevar otro condimento, arriba, pónganselo. Bueno, esto ya está listo. La saqué en esta cazuelita. La voy a dejar acá cerquita, no muy sobre el fuego, pero medio cerquita ahí, a ver cómo está de caliente el piso, está impecable. Para que se mantenga, ¿para qué? Para ver lo que vamos a hacer antes de terminar el plato. Buenísimo, entonces, volvemos con la sartén, ahora sí vacía, ¿verdad? Y por cierto, tengo que agregarle un poquito de grasa. Antes que la grasa empiece a humear, lo que se ve acá es el humo de la leña, ¿verdad? Vamos a preparar 2 huevitos, pero no con la grasa muy caliente. Miren, ahí nomás. Bueno, uno se rompió. Para cocinar el huevo, si ustedes quieren que quede bien cocido por dentro y con una cascarita blanca por arriba, con una cascarita no, con una telita blanca por arriba, no lo pongan con el aceite o con la grasa bien caliente. Suave nomás. Y le van poniendo por arriba luego la grasita con la que vamos sellando esa laminita que les digo, esa membrana. Entonces se va poniendo bien blanquita. Esto es a gusto de cada uno, ¿verdad? Ahí está. Lo retiramos y lo reservamos por acá. Acá mismo. Con estos 2 pancitos los partimos al medio. Le sacamos un poco la miga de adentro. E incluso esta miga, si no la quieren desperdiciar, no la desperdician. Miren que hay comidas que se hacen con miga de pan y qué ricas que quedan. Bueno, aquí lo tenemos lo más ahuecado que puede. Y ahora, acá. Les aconsejo que le saquen la llave. Hasta que quede un poquito crocante, un poquito doradito, calentito. Ven, acá empezó a dorarse más. Bueno, al punto que ustedes lo quieren. Pero ahí ya está. Así que vamos a ver cómo terminamos todo esto. Porque ustedes no se imaginan que va a terminar. O sí, ya a esta altura creo que se van a imaginar. ¡Ay, que está caliente! Suscríbete, suscríbete, suscríbete. A la tablita. Cazuelita, bien caliente. Bueno, los huevitos. Acá los tengo. Pero todavía, por cuestión de higiene, luego los voy a dejar en la mesa. Están calentitos en el fogón. Impresionante, espectacular, delicioso, riquísimo, como quieran llamarle. Miren ustedes. Tomamos un poquito de esto, que no sé cómo se llama, y lo ponemos dentro del pan, en los huequitos estos. Miren, chiquilines. Miren, gente veterana. A ustedes veteranos capaz que saben más que yo. Le ponemos un huevito aquí arriba. A ver. Con la yemita hacia arriba. Y acá ponemos el otro también. Con lo que era la yemita, porque esta se me había reventado, ¿verdad? Hacia arriba. ¿Y recuerdan el otro huequito que teníamos en el pan? Bueno, esto lo ponemos aquí, que proteja la yema del huevo. El otro huequito. Con seguridad se nos vaya a reventar. ¿Por qué? Porque lo voy a aplastar un poquitito.
Al apretarlo un poquitito puede reventar la yema. Me faltó un detalle. Me olvidé ponerle el orégano. Bueno, no importa. Ustedes si quieren, le ponen el orégano. Y ahora, si les gusta más la idea, acá tengo todavía un poquito de grasa. Lo calentamos un poquitito más, le damos un poquitito más de dorado, que quede bien crocantito. Mira, ahora te invito a meterle dientes. Vamos a probarlo. Cuidado que se deshace. Esto, lo único que le falta es una buena copa de vino, pero hoy no tengo, ¿vieron? Hoy no tengo vino, porque esto hay que acompañarlo con vino, no necesariamente, porque si vamos a hacer una comida de esta para alimentarnos realmente, porque la cosa está tirante, no necesariamente vamos a comprar vino, vamos a comprar alimento, el vino es alimento también, pero puede pasar. Gracias amigos, como siempre, de corazón, espero que todas estas humildes ideas les sean de muchísima utilidad. Estamos viendo,